Marsella, 17 de noviembre de 1856. Mi querido padre, creo que estará disgustado por causa de mi tardanza al contarle de mi buena salud, como espero en Dios que la vuestra sea también. Por otra parte, le hago saber que hemos hecho un viaje malo. Desde el momento que salimos de Bastía, el mar estaba tan picado que entraba al barco y yo me esforzaba por quedarme en cubierta hasta pasar por la Giraglia para despedirme de Córcega. El mar se embraveció aún más y tuvimos que descender abajo. Intenté almorzar, pero el intento fue en vano. Apenas comencé a comer, vomité y de repente me fui a la cama con ropa y todo, hasta el otro día, vomitando toda la noche. Habían algunos acostados en el suelo alrededor de mi cama. Gritaban, gemían, lloraban y maldecían la hora en que se habían embarcado y pedían auxilio. Llegamos a Marsella a las 2:30 de la tarde y dimos gracias al Altísimo porque el barco resultó ser muy fuerte y resistió la tempestad, aunque ya al final del viaje el agua corría como un río por los camarotes. Aquí me despido con un fuerte abrazo y sin nada más que decirle, quedo hasta mis cenizas, su queridísimo y amantísimo hijo, Pedro S. Vivoni. Corzos se movieron por el Caribe, Santo Domingo, Haití, Trinidad, Cuba, Estados Unidos. O sea, ellos se avanzaron al mundo a luchar. Yo te diría que el adjetivo de aventurero y les cae bien, aventurero y testarudo y vamos para adelante. Alors qu'au partir de la fin du XVIIIe et tout le XIXe, l'émigration se décale, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui vont au Mexique, mais en nombre plus réduit. Par contre, l'émigration se concentre sur les îles des Caraïbes, sur Saint-Thomas, Porto Rico, Saint-Domingue et Haïti. Et évidemment, il faut rajouter l'île de Trinidad, qui ouvre également la porte au Venezuela. Par contre, au XIXe siècle, c'est une véritable explosion, dans le sens où dans certains villages, il y a presque toutes les familles où il y a on compte 1, 2 ou 3 migrants, voire plus, qui partent. Alors c'est en particulier le cas sur des communes comme Centuri, Morsiglia, Rogliano, Pino, Cisco également, où on peut, je pense, chiffrer par centaines le nombre de personnes qui sont parties aux Amériques, si on fait tout le XIXe siècle, bien évidemment. Esta inmigración, las primeras noticias que tenemos es aproximadamente de fines del siglo XVIII. Y los primeros inmigrantes corzos los podemos localizar en el sur de Puerto Rico, particularmente Yauco, que en aquel entonces la jurisdicción de Yauco se extendía hasta Guayanilla. Es una zona que tiene pequeños puertos naturales y eso propiciaba, ¿no?, el comercio con Puerto Rico. Y además estaba lejos de San Juan, donde existía el poder del gobernador, y en esa época, ¿no?, se ponían en práctica el exclusivismo comercial, que quiere decir que no se permitía comerciar con naciones extranjeras, pero la práctica del contrabando fue muy frecuente en Puerto Rico. A partir del 1815, con la concesión de la Real Cédula de Gracia, vemos entonces que la afluencia de los corzos a la isla y de otros grupos migratorios de diversas nacionalidades se asientan en Puerto Rico. En Puerto Rico en ese momento había un problema de población, que no había mucha población, y el gobierno español, la corona española, estaba tratando de cambiar la economía de consumo a economía de producción. O
Así es que esta cédula de gracia se puso en 3 idiomas, en español, en inglés y en francés, y en un lugar donde estuvo muy visible fue en la isla de San Tomás. ¿Por qué en la isla de San Tomás? Porque ahí era donde llegaban todos los barcos desde Europa y desde San Tomás entonces se distribuían a las otras islas. Así es que muchas familias en Córcega decidieron enviar a sus hijos y eran jóvenes de 17, 18, 19 años a buscar aprovecharse de estos beneficios que daba la Real Cédula de Gracia. A Puerto Rico no solamente llegaron franceses, corsos, sino también llegaron alemanes, llegaron irlandeses, llegaron rusos, llegaron norteamericanos, llegaron canadienses, llegó una cantidad inmensa de culturas y de inmigrantes de distintas lenguas, ¿no? Pero ellos no solamente traen su lengua, sino que traen sus gustos, ¿verdad? Saben que van a venir a trabajar, saben que van a venir a padecer esos años que tienen que levantar fortuna, pero también traen una cultura y traen una manera de ver el mundo que obviamente América se las altera, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver el mundo en el viejo mundo como ver el mundo en un horizonte tan amplio como lo que ofrece América, ¿no? Pero todo eso se va compenetrando en lo que es la idiosincrasia y la identidad del puertorriqueño. Resulta que estos corsos que vinieron a Puerto Rico durante el siglo XIX, en la mayoría eran hombres jóvenes, solteros. Y en esa época había el gusto por lo francés. En ese momento, pues Francia era la gran potencia. Así que se pueden imaginar estos corsos que van a venir hablando francés, pues va a ser algo muy importante para la élite puertorriqueña del momento. Alejandro Tapia tiene un cuento que había una Madame Pissy y esa Madame Pissy pues había que imitarla y un poco hasta él se ríe porque nos da a decir que todo el mundo que tenía algo bonito o todo el mundo que se compraba unos buenos sombreros o unos buenos zapatos, pues eran zapatos a la Pissy. Que les migrants aient eu un profond sentiment d'être français, ça sûrement pour certains, pour d'autres peut-être pas. Mais en tout cas, tout ce qui leur permettait, le fait de dire je suis français, ça leur permettait sans doute d'avoir des conditions d'accueil peut-être plus favorables et donc d'être reçus, d'avoir le soutien du consulat français, d'avoir des papiers, d'avoir, je dirais, une assistance sur place. En la década de los 40 hay una crisis agrícola en la isla de Córcega y podemos establecer una correlación de esos tiempos de crisis en la isla de Córcega con una mayor afluencia de corsos a la isla de Puerto Rico. Sin olvidar tampoco muchas veces la situación política en la isla de Córcega, que también eso tenía una influencia, ¿no? De que muchos venían a la isla huyendo del servicio militar, otros cuyas ideas políticas eran contrarias al régimen que se establecía en la isla. Los cuentos era que en Córcega era una miseria, que todo estaba mal, de que se habían ido huyendo de no ir para la guerra. O sea, era la época de la guerra franco-prusa, los corsitos eran carne de cañón, y las familias que tenían algún tipo de propiedad o dinero hacían lo imposible porque sus hijos se fueran del país. Incontestablement, il y avait des Cap-Corsains qui étaient pauvres, qui partaient pour un avenir meilleur. Le premier, c'est le fait de savoir que de tenter l'aventure. Hein. La raison essentielle, c'est partir à l'aventure, tenter l'aventure, dans des régions où on sait qu'on a entendu dire, par ceux qui y ont été, par les cousins qui y sont déjà, les frères, on sait qu'il y a quelque chose à faire, donc on tente l'aventure. Et donc il y a un potentiel de réussite.
Et ensuite, en ce qui concerne les notables, c'est justement le fait de savoir que réussir en Corse au XIXe siècle, c'est possible. Il faut partir parce que ça leur permettra de maintenir leur niveau. San Germán, 8 de febrero de 1857. Mi querido y amado padre. El 2 de diciembre a la medianoche pasamos por el estrecho de Gibraltar. Tan pronto entramos en el océano, nos encontramos con un violento huracán que duró cerca de 12 días, más o menos. Después de 48 días de navegación desgraciada, llegamos sanos y salvos al puerto de San Tomás, tan deseado. Al segundo día de nuestro desembarco en San Tomás me embarqué con 2 individuos de la Balaña en una goleta de 2 palos que se llamaba La Cumba, viajando hacia Mayagüez. Sabiendo yo que en Rincón vivía tío Francisco, le mandé a buscar para que viniera a recogerme a la playa. Pero dígale al tío cura que tío Santos no pasa un día sin pensar en él y en su viejo padre, que sus pensamientos están todos con su familia. Tío Santos me ha recibido como un hijo suyo y estoy con él bajo su dirección para aprender el idioma. No me resta nada más que enviarle un abrazo desde el fondo de mi corazón, pidiéndole la bendición paterna. Mientras tanto, me declaro hasta mis cenizas, vuestro afectísimo y amadísimo hijo, P.S. Vivoni. Diría que en Córcega la montaña es mucho más alta que en Puerto Rico. Tiene un parecido, pero también es una diferencia que lleva a los corsos a establecerse en Puerto Rico y a encontrar aquí la tierra de la cual carecían en Córcega. Y le dieron tierra en los sitios menos poblados de Puerto Rico, de esta cordillera, especialmente el área central de Puerto Rico, desde las montañas de Ponce hasta Maricao. Córcega es un país agrícola, dentro de sus limitaciones. Y me imagino que la agricultura no era extraña para ellos. Pues si por allá sembraban uvas y castañas, pues acá venían a sembrar café y china, ¿verdad? Antonio Molini Benigni, que fue mi bisabuelo, el corso que viene y llega aquí en el 1863, se casa con una puertorriqueña y tienen un hijo que se llama Tomás Molini, que es mi abuelo. Tomás Molini nace en el 1875 y Tomás Molini, cuando crece, trabaja en las fincas de su padre y luego se independiza en esta hacienda. Entonces Tomás en el 1900 es el que se casa con una hija de un caficultor, que era Ercilia Mejía, que la tengo yo en el retrato que está detrás de mí. Ercilia era hija de un caficultor muy próspero, se llamaba don Manuel Mejía. Y ellos son los que se establecen aquí en la hacienda Río Prieto. Mi abuelo, don Pascual Santoni Vivoni, nació en Balba alrededor de 1880 y se crió aquí en Cisco, y al cumplir los 18 años decidió irse a América a trabajar con su tío. Allá en Puerto Rico se casó con una puertorriqueña y de allí se fueron a la República Dominicana. Allá nació mi padre y mi tío. Don Tiburcio Tolinche Olivache, mi abuelo, emigró a Puerto Rico en el año 1896. El primer ancestro mío, si no estoy equivocado, vino en el 65, 1865.
eran labradores, agricultores, y mi abuelo me contaba las historias corsas y me hablaba cosas que yo no entendía porque mi abuelo no hablaba español. Pues Puerto Rico cosmopolita obviamente es esta mezcla, ¿verdad? Este mestizaje, ¿verdad? que se forma con este intercambio cultural. O sea, y es interesante porque hemos visto muchos matrimonios entre alemanes y corsos, ¿verdad? Y hay esta búsqueda entre los extranjeros buscándose a sí mismos para consolidar fortuna, consolidar matrimonio, etc. Y todo eso lo que crea es, de nuevo, que es ser cosmopolita, es tener un gusto mucho más allá de las fronteras donde tú estás, ¿verdad? Y siempre estás mirando hacia qué es lo que se está produciendo en las grandes metrópolis para yo poderlo imitar acá, en donde me encuentro en un momento dado, ¿no? Así que en ese sentido, ese siglo XIX nos introduce a expandir esos horizontes culturales más allá de la mano fuerte que España tenía sobre los que vivíamos aquí en la isla. Los corsos adquieren unos terrenos en la montaña y adquieren unos terrenos en la planicie y se dedican al cultivo del café y del azúcar. En otras ocasiones se dedican al comercio y otros se dedican a la marina mercante. O sea que hay toda una combinación de actividades comerciales que ellos van generando durante esos primeros 25 años de migración. En este momento en Puerto Rico había una diferencia en población entre los varones y las hembras de la élite. Había mucha más mujer de la élite casadera, jóvenes casaderas que varones. Así es que esto también va a contribuir que los corsos puedan casarse, puedan tener matrimonio con estas mujeres de la élite, que entonces lo que van a hacer es consolidar. Ellos van a poder entonces disfrutar de las tierras y de los negocios que tenían estas mujeres de la élite. Un ejemplo que te puedo dar es Tomás Ramírez de Arellano, que no tenía descendientes. Cuando muere, le va a dejar sus tierras en San Germán a sus 8 herederas, y todas eran mujeres. Es una de estas herederas con las cuales Pedro Santos Vivoni Battistini se casa. Estas antiguas familias criollas necesitaban una vía para poder sacar sus productos. El contacto con estos extranjeros que llegan les va a permitir a ellos una vía para sacar fuera del país su fruto. Va a ser el perfecto complemento. Vamos a tener muchos corsos que van a contraer matrimonio. Cuando deciden regresar, que ellos regresan después que hacen fortuna casi en una generación o dos, pues muchas de estas mujeres van a vivir, regresan a vivir entonces con sus esposos a Córcega. Tengo varios ejemplos, pero quizás uno muy interesante es el ejemplo de las hermanas Cora. Ellas eran hijas de un español que tenía muchas tierras en Arroyo. Y Francisca Cora se casa con un corso de apellido Fantauzzi. Y los Fantauzzi también tenían intereses en el área de Arroyos y de Patilla, intereses cañeros. Cuando viene el matrimonio, pues se consolidan estos intereses y llega al punto de que los hermanos Fantauzzi van a fundar, bien a finales del siglo XIX, la Central Lafayette. Esta central va a estar compitiendo con las muchas centrales que van a crear en Puerto Rico los americanos al principio del siglo XX. Dígase la Central Aguirre, la Central Juánica y la Central de Fajardo. También la hermana de Francisca, del nombre Antonia, se casa con un corso primero que era un poco mayor y después entonces se casa con otro corso y con este corso emigra a Córcega. Lo que nosotros estudiamos durante nuestros viajes a Córcega es como nuestra cultura todavía está viva en Córcega.
Quiero darles entonces el ejemplo de otra corsa americana, su nombre es Pepita Pietri. Pepita Pietri es interesante porque ella va con su padre a Córcega y allí se casa con un corso, pero es muy importante porque su boda va a ser reseñada en los mejores periódicos de la época. Y hay todo un recuento maravilloso de cómo esta puertorriqueña, porque se le habla de puertorriqueña o de americana, va a contraer matrimonio con un corso. Así es que estas mujeres creo que han sido unas mujeres muy valientes, que fueron unas mujeres muy valientes. Así es que ellas levantaron estas familias desde sus roles de ama de casa y desde sus roles privados realmente. Esos primeros corsos que se establecieron van a traer entonces a otros familiares. Van a venir entonces protegidos por los familiares que ya estaban establecidos en Puerto Rico en unas posiciones socioeconómicas favorables. Y ya van a comenzar a partir de ese momento de casar las hijas con estos parientes que vienen de la isla de Córcega. Papi llegó a Puerto Rico cuando tenía 15 años de edad, en el 1893. Ya aquí estaban 3 de sus hermanos, 2 de sus hermanos. O sea que obviamente vino a petición de sus hermanos que estaban ya aquí establecidos. Su primer encuentro con Puerto Rico fue en el barrio Naranjo de Yauco. Y él comenzó ahí, y supongo que estaría más o menos hasta el año 1898, cuando regresa a Córcega para servir en el ejército francés. Y regresa en el 1902. Pude encontrar el manifiesto del barco donde él regresó, y él dice que su destino final es Yauco, o sea que regresó a Yauco. Se van a ir estableciendo poco a poco tiendas, lo que llamaban tiendas mixtas en la altura, o sea, tiendas que vendían diferentes géneros, y ahí esas tiendas mixtas es donde se van a enviar a los parientes que acaban de llegar, o sea, a los jóvenes. Ahí se van iniciando, ¿no?, poco a poco en ese comercio. Vamos a ver entonces también unión de corsos con peninsulares, y dentro de los peninsulares los catalanes. Y de esa manera, ¿no?, se van entonces penetrando la montaña, se van estableciendo las haciendas cafetaleras corsas en la montaña. Entre los Bartolomé y don Mariano y mi bisabuelo Antonio Molini, pues se funda la sociedad Bartolomé Molini y compañía. Ellos son los que comienzan a adquirir unas fincas de café. Posteriormente, cuando ya mi abuelo tenía edad para trabajar en las fincas y demás, pues él se hace cargo de las fincas de la sociedad Bartolomé Molini, y comienza pues su experiencia como caficultor. Posteriormente, mi abuelo se quiere independizar, o sea, Tomás Molini, y en el 1906 se compra esta hacienda que estamos aquí. Es la hacienda Río Prieto. O sea que era una industria floreciente gracias a la contribución de los corsos que se dedicaron en cuerpo y alma al café puertorriqueño y a exportar el café de Puerto Rico. Esa influencia de ese saber económico, ¿no?, ese manejo económico, eso les va a permitir a los corsos ejercer influencia política, como alcaldes en muchas ocasiones, otras veces en cargos municipales, en las milicias. Entre ellos pues va a haber personas educadas, y muchos de ellos se habían educado en el continente, porque vamos a tener dentro de esa oleada migratoria a maestros que van a establecer algunos colegios. Los vamos a ver como tutores de esa élite socioeconómica. Indudablemente eso ejerció una influencia, ¿no?, vamos a decir, en la visión de mundo, en esas ideas muchas veces, ¿no?, avanzadas, liberales, que venían de Francia.
En esos años también resulta la necesidad de enviar a esos muchachos, esos hijos que están teniendo aquí en Puerto Rico, a que estudien y se mejoren. Como todo padre desea que el hijo no esté metido en el campo, pues ellos envían a estos muchachos y estas muchachas en muchas ocasiones a estudiar a Estados Unidos, a Europa y a Sudamérica. Todos sabían leer y escribir, pero no pasaban muchos de octavo grado. Pero se preocupaban porque sus hijos estudiasen. Eso era, en casa había que ir a la universidad, había que prepararse. Y yo creo que eso era algo. Y viene por las necesidades que pasaron allá y como pasa siempre. Yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Una vez estos muchachos llegan con esta educación europea o capitalina, ¿verdad? Una educación en unas universidades establecidas, vivir en una hacienda no es, ¿verdad?, el ideal de ninguna de estas personas, porque ellos están acostumbrados al agite de la ciudad, al agite de la comunicación entre distintos intelectuales, etc. Así que ellos empiezan a exigir vivir en la zona urbana. Eso fomenta las tertulias, fomenta el que se creen bibliotecas, fomenta el que se cree el teatro, fomenta que se creen todas estas actividades netamente urbanas, y ya querían destacarse dentro de la sociedad porque ya eran familias acomodadas. Así que ellos empiezan a generar una arquitectura que es distinta a la arquitectura de los otros que están, los españoles o los otros que se están estableciendo también en la zona urbana. Y eso lo vamos a ver en esa segunda generación, como por ejemplo en San Juan con la mansión Giorgetti. Es una de las casas excepcionales, ¿verdad?, que se ha construido en Puerto Rico. En aquella época, en 1924, se estima que salió en $500,000 de aquella época. O sea que estamos hablando de varios millones de dólares hoy día. En Yauco vamos a ver la casa de los Pieraldi, que fue remodelada en un estilo del neogótico, que es un estilo llamativo, que es un estilo que resalta, ¿verdad?, ante la vista de los que pasan por frente de esa acera. Y así podemos ir identificando distintas casas donde se van viendo estas diferencias y este gusto por lo exótico, distinguirse de lo que es lo común en esa arquitectura neoclásica que era la que los españoles estaban fomentando para esa fecha. L'immigration vers les Amériques a connu peut-être sa pointe dans les années 1850 à 70. Après 1870, le nombre de migrants commence à diminuer petit à petit. D'abord, premièrement, parce que toutes les potentialités des pays en question étaient déjà en partie utilisées, c'est-à-dire qu'on peut faire fortune facilement à Porto Rico en 1830, 1840. En 1880, c'est sûrement plus difficile. C'est possible, hein, il y en a qui l'ont fait. C'est pareil dans tous les autres pays, c'est-à-dire qu'il faut partir au bon moment. Muchos de estos corsos deseaban regresar y retirarse y vivir de renta en Córcega. Ese mismo corso, cuando hace fortuna, el que hace fortuna, porque no todos hicieron fortuna, cuando decide regresar a Córcega, lo quiere hacer con toda la pompa. Cuando el corso regresa allá, desea, y hay evidencia de esto, adquirir grandes predios de terreno para construir ahí su casa de retiro. Para eso construyeron lo que allá en Córcega se llaman las casas de los americanos, porque ya a ellos lo veían, los que se quedaron en Córcega, como estos americanos. Le decían también los capitalistas. Quand ils construisent ces superbes maisons avec, magnifiques, qu'ils ont des domestiques, qu'ils ont des signes de richesse incontestables,
il y a forcément un écart avec ceux qui sont restés, qui pour certains sont pauvres ou très pauvres. Alors là, donc, forcément, il y a un sentiment qui peut être à la fois d'admiration et de respect, et aussi un sentiment de jalousie vis-à-vis de ceux qui ont réussi. Alors ça peut être un sentiment mêlé, hein, de jalousie et d'admiration et de respect. Alors, cette maison a été construite entre 1840 et 1844 par Louis Léandre. Il l'a appelée Villa Saint-Sauveur du nom d'un de ses frères Sauveur, lui aussi mort jeune. Et depuis, cette maison a été transmise de mon arrière-grand-père, à mon grand-père, à mon père, à moi-même, et nous en sommes là. C'est donc une des plus vieilles maisons d'Américains, à ma connaissance, je pense, du Cap-Corse. Alors, la maison se trouve sur un promontoire. On y accède par un grand escalier depuis la route. Elle est composée d'un rez-de-chaussée et de 2 étages sur des caves très grandes. On a à droite le col de Sainte-Lucie et la tour de Sénèque, et sur la gauche, donc, la mer, Santa-Sévère. Estas casas, por lo general, se componían de varios elementos. Uno, una gran casona, que dicen que sigue, ¿verdad? Y sigue la arquitectura paladiana, ¿no? De las villas de la Toscana. Son casas rectangulares con techos a 4 aguas, de 3 pisos de altura en muchos casos. Y estas casas tenían por característica una gran cantidad de ventanas y de puertas, lo cual contrastaba grandemente con las casas de las aldeas, en el sentido de que Francia en aquella época, siglo XIX, tenía un impuesto sobre el número de ventanas y el número de puertas que tú tenías en tu casa. Y el impuesto era porque la ventilación y la iluminación natural del sol pertenecen al Estado. Así que mientras más ventanas tú tenías que pagar más impuestos. O sea que era un signo de opulencia, ¿verdad? El yo poder tener una casa con 36 ventanas y 7 puertas que saliesen al exterior. Pero no solamente era la casa, sino que también estas casas tenían que tener unos jardines con parterres, unos jardines con fuentes, unos jardines con pérgolas, unos jardines con vegetación y flora que traían de América, exótica, ¿no? Para llamar la atención y deslumbrar, ¿verdad?, a los vecinos. Y el otro elemento que ellos introducen con estos jardines es la verja y el sentido de propiedad privada. Y el último elemento que estas casas americanas traían, muy a diferencia de las que existían, era la tumba. La última casa, ¿no? La última morada. Y estas tumbas a veces eran más lujosas, arquitectónicamente hablando, que las propias casas. Yo en el año 1994, con una foto de la casa de mi familia, visito a Córcega. No tengo idea dónde es. Entramos a Oleta, la villa de donde es mi abuelo, y me dice, mire, vaya allí, esa es la iglesia de San Croix. Usted ve a aquellos 4 viejitos que están allí. Ellos deben saber. Y uno se para y se me queda mirando. Y me dice, en corso, ¿quién tú eres? Y yo le contesto, mi apellido es Tolinche. ¡Oh!
el viejito sale cogiendo y me abraza. Me dice, no recuerdo las palabras, pero básicamente lo mismo. Tú has llegado a toda tu casa de tu familia. Y el viejo me coge de la mano, me mete por un callejón detrás de la iglesia. ¡Ven! Y ahí está la casa. Y entonces yo comienzo a hacer los actos de administración, de ocupación, y me entero de que hay una viejita que es prima, hermana de mi abuela, Madame François Nonza, que era la que estaba a cargo de las tierras y de la casa en ausencia de mi abuelo. Voy a ver la viejita encamada, casi no me habla. La viejita me mira con las dos manos en la mejilla. Tiburce, regresaste a Cols. No se vende la casa. Cuando me dice eso, yo no sabía qué decir. Me dice, Terra Corsa no se vende, la Masón Tolinque no se vende. Me voy, me dice, ¿tú regresas? Sí, yo regreso. Il faut quand même aussi préciser que le fait que la majorité des Américains qui reviennent, et même ceux qui sont d'ailleurs restés sur place, contribuent à la vie du village par le fait qu'ils financent des travaux. Par exemple, on a de nombreux exemples de fontaines, de lavoirs, les constructions de clochers, l'achat, la restauration des églises. Tout ça est financé souvent par le don des Américains. Disons que les notables de la ville et les Corses américains vont pouvoir eux aussi développer leurs immeubles, leurs propres maisons autour de la place Saint-Nicolas. Il faut savoir que la plupart vont avoir leur demeure dans leur village natal, mais aussi ils vont vouloir en fait investir dans Bastia, dans le Bastia du milieu du 19e siècle, même de la deuxième moitié du 19e siècle, pour construire en fait de grands immeubles très richement décorés, avec un souci du détail, un souci de décor, puisqu'il faut savoir qu'au 19e siècle, nous avons encore beaucoup de peintres, d'artistes, d'architectes toscans et italiens, et donc ils viennent en fait travailler sur l'île et principalement dans la ville de Bastia. Donc à Bastia, un premier bâtiment est important et a été réalisé en 1846. Il s'agit du palais Antonetti qui est derrière moi, commandité par Vincent Antonetti, originaire de Nonza. Il s'agit ici d'un palais d'inspiration néoclassique, évidemment, parce qu'il fallait voir quand même la réussite de ces Corses partis à l'autre bout du monde pour faire fortune. Donc le cas de Vincent Antonetti n'est pas rare, mais au niveau de son retour, il fallait montrer cette réussite et ce lien avec la Corse, puisque tout au long de sa vie à l'autre bout du monde, il n'a pas oublié son île, puisque sa volonté, comme beaucoup d'autres, était de rentrer dans leur pays et d'y édifier de grandes bâtisses. Ainsi, des familles comme les familles Fantozzi, les familles Agostini ou encore les familles Roncaiolo vont pouvoir en fait construire leurs propres édifices. Montaban bancos, como el Banco de la Córcega, que lo montó Altieri, ¿no? Un corso que estuvo en Puerto Rico, pero hizo la gran mayoría de su fortuna en Haití,
También está los Fantuzzi, que hicieron una fortuna increíble con la caña de azúcar en el área de Arroyo, y ellos montaron también bancos, ¿verdad? Tanto en París como en Córcega, y construyeron sus palacetes, palacios, como le dicen allá, en el área de sus comunas de origen. Donc nous sommes maintenant au bas de la place Saint-Nicolas, sur la partie nord qui a été développée à la fin du 19e siècle. Et toujours dans ce souci d'être présent dans le développement même de la ville, nous avons un magnifique exemple de l'architecture des Portoricains, puisqu'il s'agit du palais Fantuzzi, érigé en 1885 par une famille qui a fait fortune à Puerto Rico dans la canne à sucre. Palais Roncaiolo qui se situe sur ma gauche. Donc il faut savoir que le palais Roncaiolo a été édifié par deux frères dans les années 1850 et ils ont fait fortune, ils ont prospéré grâce au commerce en fait entre Marseille et le Venezuela, donc toujours cette importance de l'Amérique. Et donc ils ont pu réaliser cet imposant édifice avec toujours un portail monumental, un imposte en fer forgé, gravé, des balustrades au niveau du premier étage. Ainsi, grâce au financement des Corses américains et donc des Corses partis faire fortune finalement à Puerto Rico, c'est plus facile, disons, les choses se passent plus facilement puisque nous avons des entrées d'argent beaucoup plus régulières. Et en fait, les Corses américains vont, sur place, vont déléguer en fait ce travail à des proches, que ce soit des cousins, des frères, pour justement veiller au bon développement de ces projets architecturaux qui sont quand même très importants. El programa de estudios en Córcega es un programa que se hizo con la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Córcega y la ciudad de Bastía. Comenzó en el 2007 y duró hasta el 2012, donde llevamos durante esos veranos a 79 estudiantes de la Escuela de Arquitectura para documentar las llamadas Casas de los Americanos. Este proyecto ha tenido como resultado la documentación de 79 estructuras, entre ellas las casas americanas y las tumbas que pertenecen a esas familias que también fueron hechas con dinero americano. El proceso de construcción de esta maqueta ha sido un proceso largo, ¿no? Hemos estado trabajando en esto hace año y medio en la construcción. Se están utilizando tres técnicas, que es el laser cutter, el 3D printer y formas al vacío, ¿no? Que se generaron las placas de techos, etc. El que está coordinando aquí todo este esfuerzo es Jonathan Delgado y es el que está coordinando los estudiantes de la Escuela de Arquitectura que están trabajando con nosotros acá. Este programa lo que ha hecho es acercar no solamente nuestros estudiantes a lo que es el concepto de Córcega, o lo que es la isla de Córcega, que es otra isla en el Mediterráneo muy hermana nuestra, tiene la misma superficie territorial que Puerto Rico, solamente que tiene 300.000 habitantes, o sea que es una diferencia bastante notable entre lo que es la población de Córcega y Puerto Rico, sino que también ha facilitado estrechar esos vínculos entre las familias descendientes de Córcega aquí en Puerto Rico y las familias corsas. Así que este proyecto ha sido un proyecto que ha permitido a nuestros estudiantes no solamente de participar en la documentación arquitectónica de varias de estas estructuras patrimoniales en Córcega, sino también de ampliar sus horizontes culturales. Vivieron por 3 meses en Córcega, tuvieron que aprender francés, tuvieron que convivir con corsos allá, y tuvieron pues toda una experiencia en la universidad de enfrentarse a lo que es la cultura, la lengua de Córcega.
siempre ha habido esta relación entre las dos islas, ¿verdad? Por más distancia que ha habido, ¿verdad? Porque después de la Primera Guerra Mundial, la distancia de idioma, la distancia cultural entre Córcega y Puerto Rico se amplió muchísimo. Nos acercamos más hacia los Estados Unidos. Siempre ha habido, ¿verdad?, esta comunicación, este recuerdo, tanto en Córcega como acá en Puerto Rico, de que nuestras raíces aquí están en la isla de Córcega. Y en Córcega es interesante porque cuando llevamos los estudiantes a hacer el trabajo de investigación de las cárceles americanas, cuando decíamos que éramos puertorriqueños, nos abrían las puertas, porque se sentía que éramos parte de la familia, ¿verdad? Y entonces pues salíamos en la prensa, los puertorriqueños vinieron a buscar sus raíces. Et un autre élément qui est intéressant à noter, c'est dans les correspondances qu'on a pu retrouver, des séries de lettres. Malheureusement, il y a encore beaucoup à trouver là-dessus. Mais pour certaines correspondances assez complètes, on se rend compte qu'il y a un lien très fort qui continue entre ceux qui sont partis vers les Amériques et les parents, les frères et sœurs qui sont restés sur place. Et on se rend compte que souvent, ils demandent des nouvelles du village, ils demandent des nouvelles de la santé, ils demandent des choses, et y compris l'envoi de produits corses. Allá quedaron, habían 5 aquí, allá quedaron las hermanas mujeres, y una de ellas en particular, la más joven de las mujeres, mantuvo una relación constante y consistente con Puerto Rico y con mi padre. De hecho, hay cartas que tenemos donde durante la guerra Córcega fue ocupada por los alemanes, y yo recuerdo, quizás yo tendría 4 o 5 años después de la guerra, papi le enviaba a ellos ropa, tela, para ellos hacerse su ropa, porque había necesidad en Córcega. De hecho, hay un retrato en casa de mis primas en Córcega con trajes que tú dices, estos no son trajes europeos, ¿verdad? Tela de flores, telas tropicales, pues eso era lo que papi le enviaba allá y ellos hacían su ropa. Cuando yo fui por primera vez a Córcega, fui a la casa donde nació mi bisabuelo, que todavía donde nació mi abuelo y mi padre y mis tíos. Y cuando yo entro a la casa, que estaba cerrada, pero otra prima tenía llave y entramos. Cuando yo entro, en el tope es una casa de piedra, típica casa corsa. En el primer nivel, donde estaba la chimenea de piedra, en el tope de la chimenea estaba el retrato de boda mío y de mi hermana. O sea y ya mi tía, eso fue en el 90, mi tía había muerto en el 72, hacía 18 años que ella había muerto, pero todavía allí permanecían esos retratos, y los que vivían en la casa respetaron ese deseo de mi tía de recordar a su familia en América. Mi papá en realidad nunca me comentó mucho de la Córcega. Yo creo que fue un amargo arranque de esta isla para él a sus 17 años, la tierra que él más ama. Después de la primera vez que pudieron venir, él vino para acá con toda su familia y se establecieron aquí durante 15 años más o menos, hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial, cuando decidieron regresar a América y establecerse de nuevo allá en ya el patrimonio que mi abuelo había creado allá en la República Dominicana. Cuando yo llego a Córcega por primera vez con mi familia, una nieta de una hermana de mi padre me hace entrega de una carta en original que papi le había escrito a su mamá en el 1946. Él habla, contándole a su sobrina, le dice: me gustaría volver, ya los años han borrado
las heridas. Esas son sus palabras. Los años han borrado las heridas, aunque el recuerdo todavía está ahí, que es como una brasa de carbón extinguiéndose, que si tú la soplas, otra vez coge vida, pero me gustaría regresar. Así que debo entender que algún episodio no muy halagueño había pasado, por la cual él había decidido yo no vuelvo. Mi bisabuelo se murió sin volver. Para él eso fue la cosa más horrible. Y a mí me tuvieron siempre cogiendo clases de francés. Y recuerdo cuando me hacen el cuento de que las 3 últimas palabras de mi bisabuelo, Antonio Urso de Luri, fue personne, personne, personne. Esas fueron sus últimas 3 palabras. O sea, obviamente se olvidó, nadie lo entendía, él quería volver, nadie estaba, se murió solo. Con 12 hijos y una viuda, y dejando una viuda, él se murió solo. Yo vine aquí la primera vez con mi padre y toda mi familia y mi abuela, doña Sofía, en el 1970. Tenía 8 años y me acuerdo perfectamente de ese día cuando entré por el portón, subimos las escaleras, entramos a la casa. La verdad que este patrimonio que tenemos aquí presente me impactó desde esa edad de 8 años y siempre tuve la ilusión de algún día vivir aquí. Yo soy corsa, nacida en Córcega y casada con un puertorriqueño. Bueno, en ambos casos hay una influencia mediterránea en términos de los lazos familiares y eso fue una de las primeras cosas que me impactaron en Puerto Rico, la importancia de la familia extendida, y eso es un rasgo que uno encuentra también en Córcega y que de hecho es muy visible entre los inmigrantes corsos hacia Puerto Rico, porque es una inmigración que se hace en familia, pero yo entiendo que aquí tenemos algo parecido. También, de cierto modo, son 2 islas con un fuerte sentido de identidad y yo creo que de alguna manera los corsos, aunque venían con su identidad propia y fuerte, pues como que encontraron también un lugar en Puerto Rico. Hay una continuidad en la familia corsa y esa continuidad se da en las tradiciones, la forma que ellos actuaban, la forma que ellos congeniaban con sus hijos. Aquello de la mesa grande donde se reúne toda la familia, todo eso viene de los corsos, según me decía mi madre a mí. En la medida que yo me envuelvo en la finca, restauro la hacienda, me acerca a la historia de la familia, que fue una historia de caficultores. Y yo, como bisnieto de Antonio Molini, el corso que llegó en el 1863, pues tengo ese interés de mantener esto. Y de hecho se lo transmito a mis hijos y les digo, la hacienda Río Pito no se vende, la hacienda Río Pito se mantendrá en la familia. Y esa tradición de los corsos, que lo llevamos en la sangre, ese interés por el café, por la industria del café, sí es parte de nuestra historia y parte de nuestras tradiciones.
Bueno, ya desde el siglo XIX, el corso y la industrialización que el corso hace de la producción agrícola provocó varias invenciones, ¿no? De cómo mejor trabajar el café, cómo mejor procesar la caña. Mientras los trapiches existían, ellos ya estaban trabajando con el vapor para la molienda de la caña, ¿no? Eso es lo que provoca, y de hecho hay varios textos publicados en Francia hablando sobre Puerto Rico y cuán próspera era la isla de Puerto Rico durante la 1830, 1840, 1850. Que lo vamos a ver también con la colaboración y la participación en lo que es ser puertorriqueño de parte de los hijos de estos corsos que se quedaron acá, porque no todos los corsos regresaron, ¿no? Ni su familia regresó completamente a Córcega, sino que establecieron familias aquí en Puerto Rico. De hecho, se calculó por John Pasalacqua en el 1983 que alrededor de 500,000 de puertorriqueños son descendientes de corsos. Y aquí lo que llegaron fueron alrededor de 2,000 corsos durante el siglo XIX, ¿no? Descendientes de corso, hijos de corso, como Eduardo Giorgetti, que participó activamente en la política puertorriqueña, fue tanto alcalde de su pueblo como presidente del Senado, ¿no? en la ciudad de San Juan, y también ayudó al desarrollo de Santurce, ¿verdad? Cuando construye su casa en una finca de un área completamente despoblada, que era la Parada 20, que para esa época lo que era una parada del trolley, ¿no? Otro corso muy importante que ayudó al progreso de Puerto Rico fue Antonio Luchetti. Antonio Luchetti es el ideólogo y es el que funda la Autoridad de Energía de Fuentes Fluviales, ¿no? Y es el que establece todo ese sistema de cómo electrificar a la isla a través del poder del agua, ¿no? Otros que también han producido muchísimo en la música, Eddie Palmieri. El apellido Palmieri es un apellido corso, o sea que es descendiente de corso. Yo tuve el privilegio de conocer a Héctor Campo Parsi y él era descendiente de corso y él me contó sobre la historia de su familia, etc. Y una de las cosas que él me dijo como músico, que mucha de la música del interior de Puerto Rico se parecía mucho a la música corsa. Y vemos así como muchas de estas personas descendientes de estos corsos han participado en las artes, en la literatura, en la pintura, en la economía, en la política. Muchos corsos fueron fundadores de pueblos en el siglo XIX. Los Semidey y los Antonetti fundaron Salinas, o ayudaron a fundar a Salinas. Pedro Santos Vivoni fundó el pueblo de Laja. El primer alcalde de Guánica fue también un hijo de corso, Tomás Olivares Antoni, que también fue arquitecto. Y es el único arquitecto corso nacido en Puerto Rico que diseña una casa de los americanos en Córcega, ¿no? Ahora mismo hay un candidato a gobernador de Puerto Rico de raíces corsas. Hay un gobernador de Puerto Rico con raíces corsas. Hay 4 o 5 corsos, descendientes corsos, que firman la Constitución, la Constitución de Puerto Rico. Hay pioneros en la medicina que son hijos de corsos o nietos de corsos. Ha habido corsos dirigentes de bancos aquí en Puerto Rico. El Banco de Ponce fue presidente Parachini, nieto de un corso. O sea, están en la academia, don Luis Estefani, rector eterno del Colegio de Mayagüez, hijo de un corso. Yo doy clase en el recinto y es raro cuando en un salón yo no tengo por lo menos a 3 o 4 personas con apellido corso. Eso es algo común constantemente. Si uno da la vuelta por varias ciudades de Puerto Rico, uno se encuentra también con muchos nombres corso en las calles, por ejemplo, la calle Vadi en Mayagüez, si uno va por Rincón, hay una serie de calles cerca de la hacienda Córcega o de la propiedad que hoy día se llama Córcega, que dicen Occhiatana, Ville de Páraso, que esos son pueblitos del noroeste de Córcega, ni siquiera del Cabo Corso, y me llama la atención que eso esté ahí como nombre de calle. O sea que si uno se da la vuelta
por los diferentes rincones de Puerto Rico, más específicamente en el oeste o en el suroeste. Hay muchas cosas simplemente al nivel de los nombres que tienen tantos edificios, tanta carretera o calle, que nos recuerda la presencia corsa. El paralelo que más puedo percibir y presentar desde mi perspectiva de corso puertorriqueño es que tenemos una relación muy parecida en Puerto Rico con los Estados Unidos a la de Córcega con Francia. Los corsos tienen la reputación en Francia que los puertorriqueños tenemos en Estados Unidos. Somos las clases más bajitas. Se parecen políticamente, o sea, hay un movimiento independentista, hay un movimiento nacionalista, están las diferentes facciones de quienes quieren quedarse en el status quo, de quienes quieren ser franceses, está el issue de la identidad, el hablar el corso, el idioma corso es necesario para mantener la identidad corsa. Yo creo que es importante, el yo saber sobre dónde yo vengo me ha dado identidad. Cisco, 9 de noviembre de 1875. Mi querido hermano Pedro Santo, tu idea de vender la casa no podrá ser por el dinero que sacarías de su venta, porque eso no te daría ni para el más mínimo negocio. Si no puedes terminar la construcción de la casa, no importa, pero venderla, nunca. Tu hermano Pascal. Tenemos raíces, una sensación rara. Aquí yo no me siento que yo estoy de turista. Nosotros vinimos la primera vez, yo vine la primera vez en el 83. Y esa primera vez me fui llorando. Y desde entonces, cada vez que yo me voy llorando. Es una cosa rarísima. Y me voy llorando de Puerto Rico también. Ahora cuando que ya no vivo en Puerto Rico, me voy llorando de Puerto Rico, me voy llorando de Córcega. Tú te vas y entonces llega un momento que quieres volver a la otra isla. Regreso aquí, quiero ir a Puerto Rico. Estoy en Puerto Rico y ya llega un momento que si no llego a Córcega me da algo. Entonces digo, mi casa ya está en Córcega. Está en la tierra de mis antepasados. Y yo creo que el que sea de origen corso debería de tratar de venir aquí. Yo creo que quizás de una forma sutil esos corsos que vinieron aquí se preocuparon porque mantuviésemos ese cariño por esa isla. El hecho de ser isleño, el hecho de tener muchas cosas bien similares. La otra cosa es que allá también se preocuparon por mantener esos nexos. Y tú llegas allí y te identificas como de Puerto Rico y saben que es Puerto Rico. Y eso aún se mantiene al día de hoy. Seguimos siendo puertorriqueños, yo soy puertorriqueño, orgulloso de ser puertorriqueño, pero también siento ese orgullo y esa afinidad por esa isla porque son gente buena y son gente que todavía nos consideran parte de ellos.